Bueno, muy buenas tardes para todos. Quisiera saber si me escuchan bien para iniciar con la charla. Aleida, si me puedes, por favor, decir si nos estamos escuchando bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias por participar en esta charla. Estamos muy complacidos. Soy Diana Zapata. Vamos a hablar hoy sobre el tema que nos convoca en Expo Solar, que es son los proyectos solares. Perdónenme un segundo y vamos a revisar la presentación. Bueno, creo que ahí la están viendo. Aleida, por favor, puedes quitar el micrófono y comentarme por acá si están viendo la pantalla. Sí, estamos ya viendo tu pantalla. Ponla, por favor, en pantalla completa. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con claves ambientales en los proyectos solares, las claves más importantes. Ustedes saben que Colombia, pues obviamente es un país que tiene unas características muy importantes. Es un país que es mega diverso, tiene una extensa superficie en temas de ecosistemas naturales, y por eso estos proyectos, cuando se hacen a gran escala, tienen que ser absolutamente compatibles con nuestro país. Digamos que para nadie es un secreto que Colombia ha venido impulsando las fuentes no convencionales de energía, y pues digamos que desde el 2018 se vienen poniendo unos porcentajes muy importantes para poder diversificar la matriz energética en Colombia. Incluso pues el país tiene una meta muy importante de llegar al 10% en temas de energías renovables para el 2022, y ha hecho unas políticas bastante importantes para poder incentivar estos proyectos. Hoy entonces vamos a hablar cómo estos proyectos solares, si bien son proyectos que de hecho ya tienen un componente ambiental muy importante porque está dentro de las energías renovables en el mundo, no por eso quiere decir que no generen un impacto ambiental cuando se están en su proceso de implementación y incluso de operación. Hoy vamos a ver un poco cómo estos grandes proyectos y aún los pequeños, no aquellos que se conectan directamente en techos, pero sí los que requieren un espacio, una ubicación física para poderlos implementar, cómo estos se tienen que también desarrollar, y cómo y cuáles son las claves pues, que nos convocan hoy para este tipo de proyectos. Vamos a dividir nuestra charla en 3 fases. La primera es contarles un poco sobre la prefactibilidad del proyecto, luego la factibilidad y luego la implementación. En la etapa de prefactibilidad vemos que, digamos que cuando un inversionista viene a Colombia o cuando una empresa quiere proponer un proyecto solar en un sitio en Colombia, pues tiene que mirar muchos componentes, y aquí viene el éxito del proyecto, porque lo primero pues obviamente es contar con un equipo técnico robusto, un equipo importante que determine cuáles son los requerimientos socioambientales aplicables al proyecto. Hay, por ejemplo, todo un tema contractual en el cual, digamos que la UCME es quien lo lidera, y pues obviamente hay proyectos de estos que incluso participan en subastas que deben cumplir con los lineamientos iniciales en los temas de contratación, que deben estar inscritos en unos registros, en unas fases 1, 2 o 3, dependiendo del momento en que quieran participar en estas subastas, o que pues definitivamente deben cumplir con algunos requerimientos diferentes a los ambientales y que es necesario tenerlos en cuenta. Esto es lo que estamos viendo en el punto Zoom. Luego de eso, pues obviamente hacemos un levantamiento de la información socioambiental relevante, en donde lo que más importante es mirar cuáles son las restricciones ambientales que hay en la zona donde se va a implementar el proyecto. Se identifican los requisitos previos, se hace un análisis del ordenamiento territorial, se revisa en la zona cuáles son los actores relevantes, se revisa el presupuesto socioambiental,
Y por último también los requerimientos de financiación, ciertos proyectos que cuando son muy grandes pues requieren la participación de la banca, a veces incluso banca internacional, que es necesario cumplir con algunos estándares adicionales, IFC o alguno otro que a nivel mundial se establezca. Vamos a ir mirando los elementos más importantes de esta etapa de prefactibilidad, en algunos puntos que me parece que es importante hacer énfasis, pues para lograr una muy buena planeación en esta etapa y que el proyecto sea viable. Si estos temas no se dan de una manera adecuada, es muy fácil que los proyectos al final no tengan viabilidad. Por ejemplo, en esta fase de levantamiento de información preliminar, se hace un diagnóstico preliminar en el cual lo importante es saber si en la zona en donde nosotros creemos que se puede implementar el proyecto existe alguna restricción, una restricción ambiental en que haga que precisamente no se pueda llevar a cabo el proyecto. Por ejemplo, también identificar algunas afectaciones sobre áreas protegidas. Hablábamos al principio que Colombia es un país que es particular, hay muchas zonas de reserva, diferentes categorías como lo vamos a ver ahorita, y algunas ni siquiera son compatibles con los proyectos que estamos hoy revisando. Debemos también revisar muy bien el campo, cuáles son verificar el terreno, la información. Hay mucha información primaria, pero también secundaria que tiene el país y que uno puede en esta primera fase utilizar para revisar estos procesos y mirar efectivamente si hay áreas ambientalmente sensibles, o áreas que sean socialmente sensibles. Esto es muy relevante en esta zona. Tenemos en Colombia, pues, para el tema de las áreas protegidas, unas categorías. Si ven a la mano izquierda, estamos revisando las áreas protegidas públicas, y a la mano derecha las privadas. Por ejemplo, en este tipo de áreas protegidas como sistemas de parques nacionales o sistemas de parques regionales, pues no es posible hacer unos proyectos ambientales, unos proyectos solares que sean incompatibles, por ejemplo, con este tipo de áreas protegidas. Pero en cambio, algunas otras, como las que vemos aquí, como el Distrito de Manejo Integrado, que ya incluso tiene unos planes de ordenamiento al interior de estos distritos, pues hay unas zonas de uso en donde pues posiblemente puedan ser estos procesos implementados y operados. Es súper importante en esta fase del proyecto también revisar estas restricciones. Esto acá abajo que no estoy viendo. Con un equipo que revise todos los factores que puedan incidir directamente en el trazado, la ubicación, el diseño del proyecto y definir si es factible su construcción en las condiciones inicialmente planteadas. Por ejemplo, un proyecto de 5 megavatios o un proyecto de 100 megavatios. Entonces, digamos que los constructores normalmente dicen, para un proyecto de 100 megavatios necesito 180 hectáreas o 200 hectáreas o 160 hectáreas, dependiendo más o menos del factor y de la tecnología que tengan en temas de proyectos solares. Sin embargo, no están considerando que en Colombia, y digamos que por la topografía de algunos terrenos o por las zonas que están, digamos, con una cantidad de ríos, quebradas, etcétera, pues hay que dejar ciertas distancias. Hay que tener en cuenta que hay que dejar unas distancias a los ríos, a los lagos, a las represas, a las poblaciones, que ya incluso cuando se hace un licenciamiento hay que considerar, se llaman zonas de exclusión. Las rondas de los ríos, los manantiales que no se pueden tocar. Entonces todo esto hay que verlo desde antes.
porque depende obviamente de cuánto terreno se va a necesitar y pues esto hace una viabilidad de un proyecto o no. También, por ejemplo, si se va a usar un recurso natural, si se va a hacer una remoción de una cobertura, porque digamos que estos proyectos uno cree que por ser renovables y por ser, digamos, sostenibles y por tener de hecho ya la tecnología inmersa, que genera unos impactos favorables en temas de reducción de CO2, no significa esto que en su implementación, digamos, no se vayan a generar impactos. De hecho, es un proyecto que genera un impacto importante y pues que obviamente hay que gerenciarlo, hay que manejarlo y hay que revisar cuáles son los mejores planes de manejo y las mejores medidas de manejo que hay que imponerle al proyecto para mitigar, evitar, reducir o compensar los impactos ambientales. En los requerimientos también hay que revisar si, por ejemplo, requiere un contrato de concesión con el Estado, en este caso, pues los proyectos solares no, si requiere licencia ambiental, porque a veces, dependiendo de los tamaños, en temas de solares, requiere o no, pero no quiere decir que si no requiere licencia ambiental, pues no requiera cualquier otro tipo de permiso o concesión con las autoridades ambientales regionales. Si requiere diagnóstico ambiental de alternativas, ya pues está claro que los proyectos solares no lo requieren, porque digamos que ya hay un decreto, hubo un decreto específico que quitó este requisito, por cuanto las características de un proyecto solar pues depende mucho de las condiciones climáticas. Entonces es difícil uno poder decir que entonces es mejor hacerlo en un lado o en otro, sino que depende mucho de, pues obviamente, los factores que hayan en la región. Si está dentro de una sustracción de reserva o no, si requiere, digamos, un manejo de veda, porque digamos que también ya la norma estableció que para estos proyectos ya no se requiere ni para esto ni para ningún un permiso como tal de levantamiento de veda, pero sí un manejo adecuado de todo este tema de árboles en veda, que digamos que tienen un manejo y una protección en Colombia. Si hay una superposición de proyectos, hay muchos proyectos solares que se están superponiendo, por ejemplo, con vías o con líneas de transmisión y que pues ahí hay que tener el manejo. Sí hay que tener unas autorizaciones adicionales a nivel departamental o regional. Y sí, por ejemplo, para poder hacer la nivelación del terreno cuando se haga la construcción, es necesario tomar materiales de construcción. En ese caso, si se cuenta con sitios autorizados cercanos al proyecto o si definitivamente hay que pedir adicional una autorización temporal para la explotación de materiales de construcción. Desde el punto de vista ambiental, pues obviamente pues, los proyectos no requieren diagnóstico. Estos proyectos solares específicamente, ese fue el decreto que les comenté ahorita, es el decreto 2462 de 2018, pero además también es necesario en esta etapa definir cómo voy a generar mi proyecto. Uno cree que el proyecto solar solo es el tema de la instalación de la granja solar, en este caso, porque estamos hablando de proyectos que necesitan una ubicación geográfica específica, pero olvidamos que es muy importante tener en esta etapa muy bien contemplado cuál es el sitio en donde me voy a conectar, si esa conexión es viable. Pues obviamente es un tema eléctrico, pero se hace en esta etapa. Y si esa estructuración va a contener desde el principio esa conexión hasta la subestación y si ese proceso de la línea de transmisión que yo necesito va a estar adosada o va a estar desde el principio considerada en el proyecto. Entonces eso es supremamente importante porque eso va digamos, a definirnos de alguna manera cómo es este impacto, y si vamos un poco mirando el proyecto integral y mirando de pronto si el proyecto puede hacerse por fases o definitivamente es necesario considerarlo desde el principio. Esto es, créanme que es bastante importante tener un equipo sólido que defina claramente este proceso desde el principio. Lo que les decía,
los proyectos en Colombia. Esto por norma, los proyectos en Colombia requieren licenciamiento ambiental de 10 megavatios hacia arriba, megavatios, o sea, estamos hablando de proyectos ya, digamos, de una magnitud importante. De 10 a 100 megavatios normalmente los licencia las autoridades ambientales regionales, y de 100 megavatios hacia arriba son de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. No quiere decir que los proyectos menores a 10 no requieran nada. Aquí están todos los permisos que un proyecto de estos requiere, un permiso de concesión de aguas superficiales o aguas subterráneas, el proyecto cuando requiere agua, sobre todo el que más opera en este caso son los permisos de aprovechamiento forestal. Por obvias razones, hay una extensión que se requiera de tierra importante en estos proyectos, en donde esas tierras, pues obviamente lo mejor es que desde el principio se seleccionen de manera que no haya una afectación adicional con el aprovechamiento forestal extendido, digamos, o agresivo, sino que se generen en áreas que de pronto ya estén intervenidas, que tengan un uso de pronto agrícola o ganadero, o que de pronto, como en La Guajira, que digamos es una zona importante para este tipo de proyectos, pues digamos goce de algunas características para que vamos, no haya un impacto importante en el tema de aprovechamiento forestal. Tanto como un proyecto de estos haga un aprovechamiento importante cuando se vaya a hacer la implantación del proyecto, tanto más que va a tener que hacer una compensación a través de unos manuales que están establecidos, en donde se dice que por cada hectárea que usted remueva dependiendo de los ecosistemas, pues tendrá que hacer una compensación de 5, de 6, de 7 y hasta 10. Entonces, esto también es muy importante en los costos del proyecto, pero además, pues como una consideración adicional al medio ambiente para evitar pues que se haga un aprovechamiento de este recurso. Cada vez más, en la etapa de prefactibilidad, cobra importancia el tema del ordenamiento. ¿Por qué? Porque digamos que para otras actividades productivas incluso, ya los planes de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento territorial vienen haciendo unas prohibiciones importantes. En temas de paneles solares no conozco el primero, sin embargo es muy importante que los proyectos solares sean compatibles pues con el uso del suelo que se ha establecido por el municipio. A veces nos llevamos las sorpresas en que no revisamos este tipo de consideraciones municipales y allí hay unas restricciones que a veces son insalvables. Entonces es muy importante desde esta etapa temprana poder hacer ese tipo de revisión. Obviamente el tema de actores relevantes, de revisar quiénes están en la zona, cuáles son los stakeholders del proyecto, qué necesidades, intereses o posiciones tienen las personas que viven allí. Digamos que el tema social cobra absoluta relevancia, y estos proyectos, no por ser energía renovable quiere decir que sean precisamente aceptados, aun cuando tienen menos resistencia, pero de todas maneras generan unos impactos, y entre ellos los impactos sociales que deben ser considerados. Obviamente también este tipo de proyectos traen unos impactos ambientales positivos, un tema de beneficio para las comunidades que están cercanas, un tema de empleo que es importante dimensionar, es importante relacionar, y pues obviamente ponerlo en una escala en la cual se vea el costo-beneficio. Y pues considerando las comunidades étnicas de la zona, pues que cada vez cobran mayor importancia y pues que tienen unos derechos que es necesario revisar si aplican o no, y pues en caso tal, pues vamos a generar las respectivas consultas. Aquí por último, pues obviamente cuando uno está haciendo un análisis de costos en su proyecto, una parte importante y cada vez más
importante es el presupuesto socioambiental. En unos proyectos llega a ser hasta el 10, el 15, el 20% del proyecto. O sea, cada vez, digamos, incluso por responsabilidad social, pero también por requerimientos y porque las normas han venido, digamos, con una política de desarrollo sostenible. Entonces sí se puede hacer, pero hacerlo bien, hacerlo con todas las medidas, y esas medidas cuestan. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta los costos de inversión, tanto los administrativos, bióticos, abióticos y demás. Y aquí pues hay unos temas tanto de los equipos ambientales como las compensaciones por pérdida de biodiversidad, por sustracción de reserva en el caso en que pues se haga el proyecto en una zona de reserva en donde sí se pueda realizar el proyecto, todos los costos de conservación, la inversión del 1% en caso de que el proyecto necesite utilizar agua de las fuentes naturales, reasentamientos en caso en que en la zona pues se requiera, digamos, hacer este tipo digamos, medidas para evitar los impactos sociales, etc. Entonces, todos esos costos se tienen en cuenta desde el principio y se valoran para poder llegar a una cifra y tenerlos en cuenta, y digamos que no sea que por los temas ambientales los proyectos sean inviables, sino que al revés, usted considere la variable ambiental y social desde el principio de tal manera que pues sea parte de su proyecto. Hasta aquí hay una etapa de factibilidad. Hay muchas empresas en Colombia que están en estas etapas, están en la búsqueda de proyectos, sobre todo considerando algunos terrenos en donde es factible y las condiciones son muy propicias para poder implementar un tipo de proyecto de estos. Y aquí es donde se hace, y en esta etapa es donde se sabe si el proyecto va adelante o no. O sea, si es un proyecto viable, si tiene una conexión cercana, si la línea de transmisión es viable, si tenemos una subestación, si la zona presenta unas características, si no tiene ninguna restricción ambiental, si la gente que está al lado, digamos, acepta el proyecto, si de pronto hay una consulta o unas comunidades indígenas tenerlas en cuenta. En fin, esta etapa que acabamos de pasar es, digamos, que marca la viabilidad del proyecto, y aquí, como ven, los temas ambientales son de suma importancia. Ahora bien, vamos para la etapa de factibilidad del proyecto. Aquí entramos a una etapa de estudio. Ya hemos recogido y ya sabemos en la etapa de prefactibilidad cómo estamos con los temas de viabilidad, y aquí lo que estamos haciendo es pues revisando y elaborando los estudios, haciendo los trámites, pero también generando unos beneficios adicionales para el proyecto, tanto en beneficios tributarios, en beneficios tributarios y en bonos de carbono. Digamos que aquí están las etapas que se deben surtir. Es una etapa que hay que considerar de manera seria en el proyecto, que digamos que si se hace bien, el éxito está garantizado, porque ya dejamos a un lado las restricciones. Se supone que es un proyecto viable que hemos estudiado y que ahorita lo que vamos a hacer es minimizar esos impactos y hacer un estudio juicioso de las zonas donde vamos a implementar el proyecto para poder, digamos, cumplir con todos los requerimientos de ley. Aquí están los estudios, los permisos que hay que tener. Si estamos en una zona de reserva, pues obviamente hay que hacer también un estudio para la sustracción de la zona de reserva. También hay que adelantar todos los trámites en temas de arqueología, que son de competencia del ICAM, pero que vienen muy, digamos, enlazados al inicio del proyecto o de la erradicación de los estudios de impacto ambiental. Hay que revisar muy bien si procede o se determina en este momento la procedencia y oportunidad de las consultas. Ahorita les voy a explicar un poquito en un slide, y si efectivamente tenemos que hacer una consulta y pues el plan de comunicación y socialización antes de entrar al trámite de licenciamiento. Entonces, todos estos estudios toman tiempo, pero hay que hacerlos de una manera, digamos,
efectiva, asertiva, juiciosa y responsable. Entonces, de eso depende mucho el éxito en el tiempo de los trámites, porque mientras los estudios sean sólidos y pues demuestren fielmente el sitio y las condiciones y las características en donde se va a implementar el proyecto, pues digamos que tenemos más oportunidad de éxito. Lo que les decía ahorita, los proyectos que son solares y los proyectos solares que se implementan en un sitio que requieren una ubicación física para su implantación, pues digamos que se debe definir muy bien cuál es el área de influencia. El área de influencia es hasta donde llegan los impactos, pero uno cree que los proyectos solares, entonces digamos que cuando se está empezando, entonces dice, compré una finca, y entonces en esa zona están los paneles, y ahí esa es mi área de influencia, e inician unos procesos incluso previos que no son necesarios de ir a preguntar sobre esa área, una cantidad de cosas que olvidan que no solamente es el tema del predio, es el tema de incluir ahí las zonas donde van a estar los paneles, o sea, el sitio exacto, pero también los accesos, las zonas por donde van a entrar, el sitio por donde vamos a entrar a hacer la construcción, a donde vamos a estar operando, las áreas que están vecinas y que hacen parte de las veredas que se circunscriben al lado de las fincas o de los predios, las líneas de transmisión, pues porque los paneles nunca van a estar solos, siempre van a necesitar digamos, un acceso en energía, pues para hacer la transmisión hacia la subestación y hacia el sistema de transmisión nacional o regional, y todo eso hace parte del área de influencia. Por ejemplo, si es un proyecto de 80 megavatios, o para poner cualquier cifra, normalmente la zona de implantación podría ser 150, 180 megavatios, pero la zona del área de influencia que yo tengo que estudiar normalmente es el doble. Entonces vamos a 300 hectáreas, perdón, estoy hablando de megavatios y de hectáreas, voy a volver, 80 megavatios requieren 160, 150 hectáreas más o menos, 140, dependiendo de las características de la zona donde yo estoy escogiendo y digamos de los sitios que tengo que dejar de exclusión, porque no es solamente por eficiencia, también por sitio de terreno. Y de ahí casi el doble o a veces más incluso, debo estudiar en área de influencia y manejar mi área de influencia para poder considerar todo digamos, el impacto y para poder hacer un buen análisis con unas medidas de manejo al final que permitan el licenciamiento. Voy a hablar un poquito del tema de la consulta, porque cuando estamos haciendo los estudios de impacto ambiental, normalmente pues ya deberíamos saber si en la zona procede la consulta. Antes pues hasta el año pasado, nosotros hablábamos de presencia de comunidades étnicas en la zona del proyecto. Y esa era, digamos, que íbamos al Ministerio del Interior y nos daba un certificado de presencia de comunidades. Ahora no, digamos que a partir del decreto que se expidió para hacer la reorganización de las funciones y de las direcciones en el ministerio, se estableció que ahora lo que aplica es la procedencia y la oportunidad de la consulta previa. Entonces, cuando yo ya defino el área de influencia, no antes, es decir, no cuando tengo la finca, sino cuando tengo el área de influencia, porque es que la consulta aplica es sobre la afectación, ¿cierto? Y la afectación se da por el área de influencia. Entonces, cuando yo ya tengo definida mi área de influencia, ahí sí puedo ir a preguntar claramente, si, digamos, antes digamos, debería haber hecho un análisis de la zona y un estudio de las interrelaciones que hay allí con comunidades, para ir a preguntar al Ministerio del Interior si efectivamente procede esta consulta. Ellos están tomando unos criterios, esto ya está, digamos, claro este año, ya han salido varias resoluciones en las cuales lo que ellos dicen es que
debemos identificar aquellas comunidades, bueno, nosotros, porque digamos, el cliente cuando lo pide, porque pues, en su documento debe justificar, pero el ministerio también hace lo propio. Entonces, identifica aquellas comunidades étnicas susceptibles de ser afectadas por el desarrollo del proyecto, identifica las zonas de asentamiento, usos, costumbres, tránsito y movilidad dentro del contexto, es decir, dónde está ubicado mi proyecto y cuáles son las relaciones. Esto suena un poquito complejo, pero pues obviamente los expertos en el tema, los antropólogos y digamos, tienen la forma y las metodologías para establecer esa interrelación entre esos usos y costumbres de las comunidades, ese contexto territorial de las comunidades que viven allí con el contexto del proyecto y mirar de alguna manera cómo es esa interrelación y cómo entonces puede generarse una afectación. Y si se detecta que, que hay esa afectación, pues obviamente procede la consulta. Si no, no. O sea, no que en el pasado se decía, pues es que si hay presencia, entonces sí hay afectación. No, ahorita es no necesariamente por estar las comunidades allí, digamos, a ciertos kilómetros, no necesariamente el proyecto lo afecta. Entonces, por eso ahorita se habla de, digamos, procedencia de la consulta. Este tema es muy importante porque es nuevo y cambió. Luego, entonces, vamos al trámite de licencia. En estos procesos de licenciamiento, pues lo más importante es llegar con toda la información completa, precisa, con todas las metodologías. Ya hay en temas de licenciamiento mucha bibliografía, muchas metodologías. La autoridad ha expedido a nivel nacional bastantes herramientas, tenemos medios tecnológicos para hacer nuestras solicitudes. Digamos que hay una información muy completa, pero es adaptarla y acogerla a las particularidades del proyecto. Entonces es aquí donde el trámite se vuelve importante si llegamos con un trámite que sea juicioso, riguroso, que haya tenido en cuenta todas las expectativas de la población, pues digamos que vamos bien. Y pues obviamente detectando perfectamente cuáles son los impactos y generando unas medidas de manejo apropiadas. Creo que ese es el éxito de estos procesos, que sean contundentes, fuertes y asertivos para llegar pues como al licenciamiento. Hasta ahí digamos un poco lo del licenciamiento, ahorita lo vamos a retomar. Eso se da en la etapa de factibilidad porque pues es previo al proyecto. Y otro punto que es muy importante, cuando ya nosotros tenemos la licencia, que es un proceso reglado ante el ANLA o ante las corporaciones, o si no tenemos la licencia, en el caso de los permisos de uso, si son proyectos entre 0 y 10 megavatios, los procesos con las corporaciones, pues entonces ya obtenemos los permisos, ya tenemos un proyecto viable desde el punto de vista ambiental, y si ya coincide con la viabilidad en otros sectores, en otros factores como el financiero y demás, pues entonces procedemos a echar adelante el proyecto. Antes de la construcción viene una parte muy importante y es que ustedes conocen que estos proyectos son objeto de beneficio tributario. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente hay exclusión de IVA, que es muy importante, es el 19% del costo del equipo. Para equipos nacionales importados hay un descuento en renta, ya cuando está implementado el proyecto, no digamos, uno lo puede pedir desde antes, pero se aplica en el momento en que ustedes hicieron ya la inversión, hasta el 50% de la inversión, un arancel para hacer la exportación de los equipos de 0 y una depreciación acelerada hasta el 20%. Estos incentivos que se han reglamentado tanto en el Estatuto Tributario como en la Ley 1715 ha venido teniendo ajustes. Al principio, digamos que la gente estaba un poco reacia, se veía que era una muy buena oportunidad, pero no estaba bien reglado, pero ahora vemos que sí es absolutamente claro, el proceso está arreglado, se dan los incentivos, digamos que es un proceso que para ahora es asequible. Ha surgido modificaciones, ha surgido
modificaciones recientes, de hecho, ahora con la ley del plan, el Plan Nacional de Desarrollo, que es la ley 1955 de 2019, y digamos que hicieron unas modificaciones específicas al tema de energías renovables o a las fuentes no convencionales de energía. En este caso es el artículo 11 y 12 de la ley 1715 para hacerla un poco más fácil, sencilla en temas de procedimiento y en temas de asequibilidad. Una de ellas que fue muy importante y es que ahorita todos estos procesos que van por 1715, tanto proyectos solares como otros que no estamos hablando en este caso, ya son de competencia de la UCME. Antes era UCME y ANLA. Ahora es solo UCME, entonces UCME ya tiene la potestad para establecer, para que en el momento en que se le solicite, pues pueda él otorgar un certificado, que con él, pues lo que se hace es pues hacer las diferentes importaciones en su momento, si es IVA, o el certificado para los estados financieros en los cuales los contadores puedan tener digamos, un documento que permita la deducción de la renta solicitada. Entonces, esto ya se hace así, se hace solo en la UCME. También esta ley amplió el tiempo en el cual se puede hacer la deducción en renta, que pasa de 5 a 15 años, y digamos que ahí vamos. Este año, digamos que se ha tenido una dificultad a nivel de gobierno para sacar estos beneficios tributarios por cuanto cuando se creó la ley, o digamos cuando se escribió la ley del plan o la ley del Plan Nacional de Desarrollo, hubo como cierto espacio en el cual no hubo digamos, una reglamentación o una claridad jurídica y muchos proyectos se quedaron como en la mitad del proceso, quedaron en UCME, no se fueron a ANLA. Eso ya se organizó con el decreto 829 del 10 de junio de 2020, que es un decreto reciente en el cual reglamenta, establece en ese mismo decreto que todos los anteriores certificados que se dieron el año pasado son válidos, así hubieran quedado, digamos, solo establecidos por la UCME o a mitad del camino, y que en este año solamente el procedimiento es con la UCME. Eso quedó claro. Lo único que falta para arreglar los de este año es expedir unas resoluciones por parte de la UCME que están pendientes y que pues pronto estamos esperando que se reglamente el tema para poder expedir todo lo que está en este momento pendiente de expedición por parte de la UCME. A partir de esa resolución, digamos que pues el proceso será simple y pues obviamente habrá que cumplir con todos los temas, pero pues es un acceso importante en temas de beneficio tributario. Por último, y voy a extenderme 6 minutos más para que nos demos un paso a preguntas, vamos a hablar un poco de la última etapa del proceso. Digamos que los temas ambientales siempre se cree que es llegar hasta la licencia y resulta que ahí es donde empieza el tema ambiental importante, y es la implementación. Una licencia ambiental se constituye definitivamente en un proceso, en una herramienta de gestión, una herramienta que hay que cumplir al detalle. Ese es el éxito, que hay que revisar y hacerlo parte integral del proyecto en sus fichas, en su cumplimiento, en sus monitoreos, en todo el cumplimiento que esto implica. En esta etapa, que es la de ejecución y puesta en marcha del proyecto, pues entonces vamos a los cumplimientos, a los informes de cumplimiento que hay que estar enviando a las autoridades ambientales. Y pues como siempre, lo que uno planea no es lo que a veces construye, porque digamos que desde el punto de vista técnico hay unas mejoras o hay unas formas diferentes de hacerlo,
pues la norma nos establece algunas formas de hacer estos ajustes. Uno es por giro ordinario, cambio menor, y otro por modificación de la licencia. Entonces también está establecido, y pues los proyectos están reglados y se pueden acceder. Aquí lo importante en el cumplimiento de la licencia es toda la ejecución del plan de manejo ambiental, es decir, lo que yo dije que iba a hacer, lo hago. Es simple. Si la ficha de manejo dice que para la remoción de cobertura vegetal se debe hacer ciertas medidas de manejo, de hacerlo de alguna manera, y hacer un ahuyentamiento de fauna inicial, etcétera, pues tendré que contar con los profesionales para hacerlo, llevar los registros que son, seguir al pie de la letra las indicaciones y hacerlo de la mejor manera. En lo mismo en el plan de inversión del 1%. Esta solo aplica en proyectos que requieran agua. Normalmente este tipo de proyectos, los proyectos solares, no son proyectos que pidan estos tipos de permisos de captación en fuentes de agua, normalmente, pero si se piden, pues hay que hacer la inversión. Estas inversiones están regladas, normalmente son en temas que mejoren la misma cuenca en donde se abastece, en donde se toma el agua, o las zonas cercanas, pero digamos que son obras en ese sentido. El cumplimiento de los compromisos sociales, de las consultas previas, si en el caso en que se realicen, quedaron algunas consideraciones, pues hay que cumplirlas. Del tema de consulta previa, el responsable de hacer ese seguimiento a esos acuerdos y que se cumplan es el Ministerio del Interior. En el tema de los compromisos ambientales son las autoridades ambientales. La implementación del plan de contingencia, ahorita digamos que este proceso está mucho más reglado, hay unos decretos específicos en donde establece cuáles son los requisitos, cómo se deben presentar, y digamos que esto hace parte también de la licencia, porque hay que tenerlo muy claro. Y por último también tener todo el tema de desmantelamiento y abandono, que eso ocurre al final de la vida útil del proyecto, es decir, proyectos a 30 años, 40 años, o que se puedan volver digamos, a redefinir para continuar. Son proyectos estos proyectos tienen alta, larga vida útil, entonces ese proceso de desmantelamiento, abandono se dará por allá en muchos años. Sin embargo, desde el principio hay que considerarlo, sobre todo por el tema de pasivos ambientales y por todo el tema de la responsabilidad de dejar el sitio en el mismo, o tratar de dejarlo lo más parecido posible a como lo encontramos cuando estábamos haciendo la etapa de prefactibilidad. Eso es un poco lo que es el tema de la charla. El ajuste por giro ordinario y modificación pues tiene sus normas, y como conclusiones yo diría tres, y como muy establecidos y muy claras con respecto a las tres fases que acabamos de ver. Una primera es que Colombia estaba muy demorada, yo pienso, en mi concepto personal, de implementar este tipo de energías. Son energías que el país necesita, que digamos, empiezan a ser parte de la bolsa energética del país, que ya el gobierno nacional se lo ha tomado bien en serio y ha venido incentivando que estas energías crezcan, incluso tiene unas metas importantes, y a raíz de eso es que se han dado todos estos procesos de incentivos y de normatividad específica. Esto, digamos que fue así también por un tema de mercado, pues antes digamos que en Colombia también este tipo de energías eran costosas. Ahora con el tema de ir reduciendo estos costos en paneles y con producciones a nivel mundial, y digamos ya muchos países que nos llevan la delantera y tienen mucha experiencia en este tema, digamos que ha hecho que la tecnología sea más asequible, y en este momento que llegan a Colombia es una gran oportunidad para que hagan parte de la política energética del país. Es una alternativa que es muy, digamos, sostenible, y puede ser una alternativa importante para Colombia. Y sin embargo, no podemos dejar de lado que cuando son proyectos grandes que se implementan en una región,
pues es necesario manejar los impactos ambientales. No quiere decir que porque sean energías que de hecho traigan ventajas ambientales per se, no generen un impacto en su implementación, salvo aquellos pues, que se hacen en zonas como techos y, digamos, proyectos que ya tienen unas infraestructuras sólidas de respaldo, pero en proyectos que requieran implantarlo en zonas naturales y en ciertas regiones, pues se generan unos impactos igual que otro proyecto y hay que gestionarlos. Segundo, el éxito del proyecto pues, y su entrada en producción a tiempo depende de una planificación inicial que considere los temas ambientales y sociales desde las fases tempranas. No es el licenciamiento, es tener en cuenta una cantidad de consideraciones en la planificación que permitan manejar los impactos con asertividad y responsabilidad. Y tercero, pues todos los incentivos que ha generado el gobierno, en especial los beneficios tributarios, de alguna manera hace que estos proyectos se vuelvan más atractivos y que pues se pueda tener acceso a ellos. Obviamente, es importante hacerlos en el momento preciso. A veces por no tener mucho, a veces si se hacen en un momento muy incipiente no se tienen la información necesaria para suplir el trámite y entonces lo que se hace es un reproceso o a veces se deja mucho tiempo pasar para acceder a este tipo de beneficios y ya el proyecto no puede esperar, se hace la importación y no se accede a ciertos beneficios. No obstante, se permiten hacer devoluciones, otro tipo de temas, pero es muy importante contar con una buena asesoría en este aspecto para que sea en el momento preciso y pues se pueda hacer de la mejor manera. Por último, invitarlos a nuestro stand. Nosotros hacemos parte de Expo Solar. Estamos en el pabellón verde. Nuestro stand es el 115. Y aquí abajo van a encontrar, si hay alguna duda, si quieren ampliar más la información, van a encontrar la página web y el email mío. Muchas gracias y si quieren pasamos a las preguntas. Buenas tardes a todos. Diana, hay algunas preguntas, hay bastantes. Voy a seleccionar algunas y vamos a ver si alcanzamos a cubrirlas todas o el máximo posible. Una pregunta que puede ser sencilla. ¿Cuánto tiempo puede tomar la generación de los permisos ambientales a partir de que ya se tenga comprado el predio? Sí, depende obviamente de si es un proyecto pequeño o grande, pero digamos, porque a los pequeños recuerden que hablábamos que aplicaban los permisos hasta 10 megavatios y de 10 hacia arriba la licencia. El procedimiento de licenciamiento está arreglado. Normalmente son 90 días hábiles. Esto viene a ser 4 meses y medio, más unos tiempos adicionales para responder las inquietudes de las autoridades ambientales. Entonces, 7 meses para estar absolutamente claros y tener una buena planificación de esta fase. Bueno, por favor, ¿me puede aclarar cuáles son las áreas protegidas prohibitivas para desarrollar proyectos y cuáles no? Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues realmente digamos que por la categoría de protección que se tiene en Colombia, todo lo que son parques nacionales o parques nacionales, digamos que hay varias categorías de protección, pero hay algunas de protección especial, como por ejemplo los parques nacionales, los parques regionales, las áreas de conservación, y están regladas en un decreto. Digamos que la norma ha sido muy clara que en esos sitios solamente se permiten actividades de conservación, de preservación y de pronto algunas ecoturísticas, ¿cierto?
Entonces, las que hacen parte del sistema de parques, etcétera, no sería lógico que un proyecto de esto sea compatible con una zona como la que les estoy contando. Sin embargo, hay que tener en cuenta es que el 60% del país tiene algún tipo de categoría. Por ejemplo, ley segunda del 59, hace parte de todo ese gran paquete de conservación que tiene Colombia. Sin embargo, es un poco más sencillo porque lo que se necesita allí es una sustracción. Mientras que, por ejemplo, hay unos temas intermedios, como los distritos de manejo integrados, tanto nacional como regional, que dentro de sus planes de manejo tienen unas zonas de uso en donde sí se podría hacer. Entonces depende mucho, pero pues obviamente esa es una parte muy importante de lo que es el análisis de restricciones ambientales que se hace al inicio. ¿Cuáles son las otras autorizaciones adicionales, nacionales, territoriales, etcétera, que deben obtenerse en la etapa de prefactibilidad? Aleida, ¿me puedes repetir la pregunta? Aleida, ¿me puedes repetir por favor la pregunta, que estaba aquí en un tema tecnológico? Sí. Mira, ¿cuáles son las otras autorizaciones adicionales nacionales, territoriales, etcétera, que deben obtenerse en la etapa de prefactibilidad? Sí, digamos que a veces, pero no es este caso, bueno, puede que sí. Digamos que para la zona de paneles solares específicamente no aplicaría otro tipo de permisos. Sí, ir a revisar el tema con planeación municipal para lograr como todo el tema de compatibilidad con el uso del suelo. Pero, por ejemplo, cuando se quieran hacer estructuras duras, como los edificios administrativos, digamos, las zonas ya definitivas del proyecto que se requieren para hacer la parte administrativa, muchos de ellos requieren a veces permisos de construcción. Entonces habrá que revisar, ese no es mi campo de experticia, pero sí revisar qué otro tipo de permisos se requieren aparte de los ambientales, y a veces no los tenemos considerados. ¿Qué tipo de estudios son necesarios para la aplicación de sistemas fotovoltaicos en edificaciones de la ciudad? Tipo de... Estudios Aleida, repíteme. son... ¿Qué tipos de estudios son necesarios para la aplicación de sistemas fotovoltaicos en edificaciones en la ciudad? Bueno, ahorita hacía un énfasis en que estos procesos más que todo son para procesos de granjas solares, diría yo. No sé si ese término es, digamos, proyectos que se implantan en una ubicación física, un terreno natural, etc. Normalmente si son proyectos en techos y en zonas fijas, que hay muchos en Colombia, no hay necesidad de un proceso de permiso ambiental como tal. No lo hay, porque digamos que aplican los permisos ambientales cuando se da el uso o la afectación de un recurso natural. Es decir, cuando se hace una afectación de un tema de árboles, de una zona de árboles, o se requiere un vertimiento y que en este caso no aplica, o se requiere una concesión de aguas para el proyecto, que en este caso los paneles solares que están en las edificaciones no lo necesitan, etcétera. O una ocupación de un cauce natural porque hay un río, pues tampoco. Entonces, normalmente en este tipo de procesos no hay un tema ambiental importante. Aquí hay otra pregunta que es complementaria a esta. ¿Estas normas cubren lo concerniente a contaminación visual? ¿En proyectos dentro del casco urbano también aplica? Muy importante tu pregunta. No, digamos que hay algunas autoridades, sobre todo las urbanas, que tienen unas normas específicas
en donde se establecen temas de contaminación visual, pero sobre todo para avisos. No conozco, si alguien del público lo conoce, pero no conozco en mi experiencia que se le pida un tema de contaminación visual como un permiso adicional en aquellas autoridades urbanas. Sin embargo, es muy importante en el análisis inicial que se hace en el proyecto mirar las normas específicas en la materia de las regiones. ¿Por qué? Porque existen algunas normas que por principio de rigor subsidiario, es decir, las autoridades ambientales por principio de rigor subsidiario o porque necesitan manejar cierto impacto específico de una región, adopta algunas normas adicionales. Ejemplo, en temas de escombros, si bien hay unas normas generales, el EPA de Cartagena tiene una norma específica de la autoridad urbana para eso. Entonces habría que mirar, en el caso de las autoridades urbanas, si hay alguna norma específica. Bueno, aquí hay una pregunta bastante larga, pero creo que es importante. Buenas tardes, tengo entendido que aquí en Colombia se realizan los proyectos donde no se tiene en cuenta desde el comienzo los mismos si se cumple o no con todos los requisitos, sino que se inicia el proyecto y una vez durante su ejecución y al ser terminados es cuando se realizan todos los trámites de solicitud de permisos correspondientes con las licencias respectivas, como tampoco se estudia si quien realiza el montaje y construcción se trata del personal idóneo y calificado para la ejecución del mismo. Es decir, primero se realiza y después se hacen los permisos. Esto que realmente trata. La pregunta es, en otros países, por decir Estados Unidos, España, ¿dónde es al contrario? No entendí la pregunta. Primero se realiza el proyecto y después se hace la consecución de todos los permisos. ¿Esto es cierto? ¿O realmente la reglamentación para la ejecución de los mismos es muy deficiente o no está reglamentado aún debidamente como en otros países, por decir Estados Unidos, España y otros? ¿Dónde es al contrario? Yo sí la entiendo, Aleida, y gracias porque es muy importante. Y no, es todo lo contrario. O sea, yo creo que Colombia, y lo sé porque además hemos tenido acceso y oportunidad en el pasado de ser parte del gobierno y de estudiar todos los demás, las demás legislación en todo el mundo. Colombia es de los países que más reglamentación tienen temas ambientales. Y en la parte de normatividad para permisos, tanto de licencias y permisos, viene desde hace muchos años. Siempre que se vaya a hacer un tipo de construcción o de proyecto como estos, hay que tener esos permisos de manera previa. Si usted los hace y posteriormente va y los pide, pues obviamente hay unas leyes en Colombia que establecen todo el régimen sancionatorio ambiental, incluso de parar el proyecto y de tener unas sanciones pecuniarias entre ellas, es decir, en plata, por haber hecho un desarrollo sin permiso. Es decir, todas las normas en Colombia son previas, todas las normas ambientales fijan que los permisos son previos, siempre. Segundo, son exhaustivos y rigurosos. Tercero, están bien reglados, Yo creería que hay bastante información en la materia y digamos que se consultan. Digamos que el tema ambiental no es fácil, también lo tengo que decir, no es que uno encuentre y sepa exactamente cómo hacerlo, hay que rodearse de gente que sepa y que sea experta para evitar costos innecesarios, pérdida de tiempo innecesaria, que en caso en que se hubiera hecho de la mejor manera y cumpliendo con todos los requisitos, pues sería un proyecto que se hace en los tiempos que se tienen definidos por el proyecto. Bueno, creo que estamos ya a un minuto. Hay otras muy interesantes, otras preguntas muy interesantes, pero ya no alcanzamos. No sé si de la sala nos pues dan... dejémosla, no nos paran la sala, si quieres haces dos más y terminamos.
No sé, José Manuel, ¿nos regalas 5 minuticos? Dale, está bien, no hay ningún problema. Listo. Ay, gracias. Bueno, si cuento con una planta de energía solar de 50 megavatios con paneles solares, pero deseo ampliar su capacidad a 100 con otra energía de fuentes no convencionales, convirtiéndola en híbrida, ¿se deben tramitar la totalidad de los permisos nuevamente? Parece importantísimo. Oh. No, no señor, o no señora, no sé quién, pero no. Digamos que si ya se cuenta con una licencia ambiental para 50 megavatios de energía solar, los 50 megavatios se los tuvo que haber dado una corporación autónoma regional, porque digamos que entre 10 y 100, como ya les expliqué, aplica la licencia ambiental con las corporaciones. Entonces ya la tiene. Entonces lo que tiene que hacer es, para ampliar el proyecto con otra energía, independientemente que sea un proyecto eólico o un proyecto térmico o otro, puede ser una mina al lado, no importa, si hace parte del proyecto, es decir, hace parte del mismo, de la integralidad del proyecto, esto es muy importante, procede la modificación de la licencia ante la misma, pues ante la misma autoridad. Obviamente, si se pasa de esos 100 megavatios, por ejemplo, en eólico con solar, ya tendría que ir a competencia de la autoridad nacional, la ANLA, pero pues puede ser por una modificación de la licencia, por ampliación de zonas y por ampliación del proyecto. Las entidades ambientales nacionales y o regionales son las encargadas de determinar cuáles son los estudios necesarios para los proyectos. Ya están reglados, de hecho, pero digamos que sí. Hay unos términos de referencia que existen para proyectos solares en donde le dicen exactamente cuál es la información que debe tener este impacto ambiental. Estos términos son, digamos, una guía, por eso se llaman términos de referencia. Normalmente se siguen, es decir, se hace toda la información geológica, biológica, biótica, social, etcétera, que hay ahí. Son bastante extensos, son rigurosos, hay que hacer el estudio, digamos, un poco ceñido a eso, pero no necesariamente, sino que si uno no lo hace, pues lo explica en su estudio de impacto ambiental, o si hay otra consideración adicional que no estén en esos términos, pero que desde el punto de vista ambiental sea importante, el evaluador lo tendrá que tener en cuenta. Sí, a veces ustedes pueden ir a la autoridad competente y solicitarlo, seguramente les dan esos términos, pero si ustedes con su carta explican el sitio, de pronto puede ser que les pongan requerimientos adicionales. Es decir, considere esto, usted lo va a hacer cerca de una laguna, entonces considere este otro impacto, o va a tener, está cerca de un páramo, entonces considere este otro impacto, o aquí va a tener, digamos, que la autoridad le puede ampliar esos términos, pero normalmente ya están reglados y ya existen. Bueno, yo creo que ya no alcanzamos a más, para no abusar del tiempo de la sala. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y bueno, cualquier tema, cualquier inquietud, por favor escríbanos, visiten nuestra página, visiten nuestro stand, es el 115, la feria va hasta mañana, entonces pueden pasar virtualmente, ya que estamos en estos tiempos tan virtuales, pueden pasar virtualmente por el stand, hablar con uno de nuestros ingenieros, de nuestros expertos, de nuestros gerentes. Estamos absolutamente atentos a lo que requieran y muchas gracias por atendernos. Feliz tarde.